Está bien, ahí no tengo problema. Sí, el carro de allá me estaba lanzando bastante reflejo a los ojos, sí, pero así está bien, así está bien. Bien, ¿estamos listos? Leemos la Biblia y dice así, Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, damos de gloria a ti, mi Dios, alabanza, damos de adoración. Gracias porque tú nos permites estar en tu templo, Señor, para adorarte, para alabarte, y ahora, Señor, para compartir tu palabra, para recibir esta palabra preciosa. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente, habla tú, mi Señor. Prepara el corazoncito de los hermanos, de todas aquellas personas que van a oír y ver, Señor, esta palabra gloriosa. Señor, van a estar en este video, Padre eterno. Glorifícate, mi Dios. Usa mi vida, Padre eterno. Prepara esos corazones, Señor. El mío también prepara que esta palabra edifique, consuele, fortalezca, lleve bendición a todos los que la escuchan y la ven. Glorifícate, mi Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendición y libertad. Que en este momento haya libertad, que no haya nada que nos interrumpa, porque, oh Dios, es el momento donde tú te vas a glorificar. Ministranos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien. Gloria a Dios. A mí me cuesta un poco ver por los reflejos. Bien. Decía, vamos a hablar bajo el tema los muebles del tabernáculo. Y de una manera directa vamos a ver el arca del testimonio. Oiga bien, el arca del pacto era el objeto o el mueble más importante de todo el tabernáculo. Es
Es el objeto más sagrado y de más importancia en el tabernáculo. Ahora, el arca, la Biblia lo presenta de varios nombres. Aquí, en Éxodo 25:22, le llama el arca del testimonio, dice la Biblia. Y de allí estoy leyendo Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. O sea, la Biblia aquí le llama el arca del testimonio. Si usted lee en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, la Biblia le llama a el arca, le llama el arca de Jehová. Primer libro de Samuel 4:6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Ahora, en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, también se le llama el arca de Dios. Primer libro de Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y en Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 8, allí se le llama el arca del pacto. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. Dice la Biblia, 10:8: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted lea en la Biblia arca del testimonio, arca de Jehová, el arca de Dios y el arca del pacto, es lo mismo. Lo que está diciendo es lo mismo de diferente manera. Ahora bien, ¿qué es el arca? El arca era una caja o un cofre. Ahí está, un cofre. Es el arca, un cofre, una caja que Dios le dijo a Moisés que la hiciera. ¿Cómo estaba construida? ¿Cómo estaba construida? Usando la escala de que un codo es igual a 45 centímetros, dice la Biblia. Oiga bien, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. 2 codos y medio equivalen a 1 metro 12 centímetros. Su anchura de codo y medio, 67 centímetros. La altura o profundidad, aquí dice su altura de codo y medio, 67 centímetros. Es decir, de aquí hasta allá, 1 metro con 12 centímetros. Está diciendo la Biblia. Ahora, de ancho,
el arca tenía 67 y de profundidad también otros 67 centímetros. El arca era de madera de acacia. Eso dice la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice que Moisés tenía que cubrirla de oro puro por dentro y por fuera. O sea, todo el arca, por fuera y por dentro, tenía que ser de oro puro, por dentro y por fuera. Según el versículo 12, oiga bien, el arca dice tenía que tener 4 anillos. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Aquí estaba un anillo, aquí está el otro. Los otros 2 están del otro lado. Ahora, según el versículo 13 y 14, oiga lo que dice: harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y las meterás la vara por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Aquí tenemos las 2 varas cubiertas de oro metidas en los anillos. Y dice la Biblia, que vamos a ver, que mis hermanos, según el versículo 15, que las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, porque esas eran para cargar el arca. Ahora, no se debían de quitar. Y el verso 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Adentro del arca, o dentro del cajón, por decirlo así, tenía que estar el testimonio que Dios le daría a Moisés. ¿Qué es lo que le iba a dar Dios? Las tablas de la ley. Adentro del arca iban las tablas de la ley, y más adelante pusieron una porción de maná adentro, y también la vara de Aarón. Eso llevaba adentro. Ese es el testimonio. Llevaba que la ley, la palabra del Señor, la ley allí la llevaba. Ahora le voy a explicar el simbolismo que hay allí. Ya le expliqué lo que es el arca. Ahora le voy a explicar, todavía no voy a tocar ni el propiciatorio ni los querubines, solo el cajoncito. Ahora, después vemos el propiciatorio y los querubines. Ahora bien, ¿por qué Dios pedía de que el arca fuera de oro? Y aún más, dice la Biblia, de oro puro. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa esto? Significa la pureza de Dios. Significa la santidad de Dios. Y aún más, simboliza la nobleza de Dios. Dios es santo. Dios es puro. En Él no se halla ninguna cosa mala.
Nosotros los seres humanos tenemos imperfecciones. Dios no tiene ni una. Por lo tanto, Él no falla en nada. Todo Dios lo hace perfecto. ¿Te goza por eso? Pues dale aplauso a Cristo, mi hermano. Alaba el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Él es santo, Él es puro. Por eso, oiga lo que le voy a decir. A Dios nadie debe de cuestionarlo. ¿Y por qué a mí no me das esto? ¿Y por qué yo no obtengo esto? ¿Y por qué me sucede esto? El día de mañana lo vamos a dar cuenta. Cuando lleguemos ante la presencia de Dios, entonces vamos a saber por qué murió fulano, por qué murió fulana, por qué me sucedió esto y por qué me sucedió el otro y por qué todos nos vamos a dar cuenta. Y le aseguro que de todas aquellas expresiones que hemos dado de inconformidad delante de Dios, le vamos a pedir perdón. Entonces vamos a decir: Señor, perdóname, Dios mío. Fallé. Que nosotros somos seres humanos. ¿Por qué a fulano me das y a mí no me das? ¿Por qué a fulano tiene y a mí no, yo no tengo? ¿Por qué a este le has proveído esto y a mí no me lo has proveído? ¿Por qué me hiciste la nariz charca y a él le hiciste el narizón? Mirá a la mía fulana, te la has hecho bien grande, me ves de chiquito. Y empezamos a cuestionar a Dios. Y el pueblo de Dios, así pasamos, molestos muchas veces con Dios. Molestos, pero no debemos de ser eso, sino decirle: Señor, si es tu voluntad, está bien, así está bien todo. Ahora, si el diablo ha metido su mano, hay que reprenderlo, eso sí, hay que reprenderlo. Usted puede ver muchas cosas, hermanos, aún ante las sanidades. ¿Por qué Dios no quiso sanar a Pablo? Pablo se lo dijo: no te sano porque te vas a envanecer por las visiones que ha visto. Pablo dijo, Dios dijo: prefiero un Pablo enfermo y no un Pablo envanecido. No te sano y no te sano. Y así lo tuvo. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios es santo, Él es puro, Él es íntegro. Y Él no se equivoca en nada. Pueden alabar al Señor. Pueden darle un aplauso a Jesucristo. Bendiga el nombre del Dios de los cielos. Ahora, toda el arca estaba cubierta de oro puro, que era de madera, pero de madera de acacia. Pero toda el arca estaba cubierta de oro puro. ¿Qué simboliza esto? ¿O qué significa esto? Que Dios exige la pureza y la santidad de su pueblo, por dentro y por fuera. ¿Oyeron? Estaba cubierta de oro por fuera y por dentro. Dios pide que su pueblo sea santo, sea puro, internamente y por dentro. Yo quiero decir una cosa. Una de las luchas que tenemos nosotros en la mente, ¿sí o no? Otra de las luchas que tenemos nosotros es el corazón. La Biblia dice que el corazón es, ¿qué quiere decir? Es perverso.
que ni nosotros lo conocemos. El único que lo conoce es Dios. Y saben, mis hermanos, esa palabra perverso, si nosotros vamos a la Biblia, ¿qué significa? ¿Sabe qué significa? Le voy a poner una expresión más fácil: chueco. O sea, el corazón es chueco. Y yo te lo digo, hermano, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros ahorita estamos diciendo algo, por ejemplo, los que se casan. Cuando nos casamos, ahí hacemos promesa y decimos, sí que me voy a casar con la fulana porque yo no puedo vivir con ella. ¿Y por qué después se separan? Mentira, es chueco. Ahorita está diciendo una cosa y después está diciendo otra. No, que yo le voy a adelante. ¡Ay, sí! Hoy voy a buscar a Dios, no voy a faltar al y empezamos a hablar y un montón de cosas. A los días, ¡plum! Vamos a dejar yo. Pero oye, hermano, por eso la Biblia nos manda a nosotros que seamos vigilantes de nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En nuestro corazón no se albergue odio, ni resentimiento, ni nada que se parezca. Vigilante de nuestro interior, de permanecer sanitos. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, tengan cuidado cuando alguien está ministrando y les ponga la mano. Miren que le ponga la mano y esté sanito. Y si usted no lo conoce, mejor no se deje poner la mano. Yo me acuerdo que la hermana Juliana te dijo, no, la mano no me la pongo. No me dejaba ponerla. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Lo que tengo en mi corazón, eso te puedo pasar. Y tengo oro que le puedo pasar a una mano. Y tengo resentimiento que le puedo pasar. Resentimiento. Pureza interna. Y tenemos que luchar con eso. Decir, Señor, purifica mis pensamientos, purifica mis emociones, purifica mi corazón, mis intenciones, que sean buenas, Señor, porque Dios quiere santidad interior y santidad exterior. Ahora vamos con la exterior. Ahora, muchos predicadores están diciendo, no importa lo que Dios ve en su corazón. Como quien dice, Dios no te ve por fuera. No. Era que tenía oro por dentro y oro por fuera. Dios sí. ¿Cómo se llama? Dios exige pureza interna y pureza externa. Porque nadie me va a decir, no, que Dios no ve cómo me he visto. ¿Cómo que no va a ver? No, que Dios. No. Por dentro y por fuera. Aleluya. Alabe al Señor, hermano. ¿Qué pasa aquí? Bendiga el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mire, estaba leyendo un libro. Y dice un libro que los romanos decían, hasta la moderna, ¿no? La expresión, decían los romanos, la mujer de César, no de él, no de la de César. No, hermana Claudia, decía, la mujer de César no solo debe de ser honesta, sino que ha de parecerlo. Si se lo traduzco ahora, deberíamos decir así: si usted es cristiana, que se eche de ver también por fuera. Y no solamente las hermanas, también los varones. Si somos cristianos, entonces, como dijo aquella, que se mire pues, que se vea pues. ¿Se acuerdan de la hermanita o que la esposa le dice, hermana, se toma una tacita de café? Que se vea pues. Por fuera y por dentro.
El arca tenía oro, estaba enchapada por fuera y por dentro. La santidad, la pureza es de los dos lados, porque también puede ser una cosa, que alguien demuestre pureza y santidad por fuera y por dentro, no. Como lo hacían los, ¿cómo se llaman? Los fariseos, que le dijo, ustedes son más que sepulcros blanqueados, por fuera están chelitos, blanquitos, pero por dentro, sucios, chicos. Entonces, la pureza debe estar por dentro y por fuera. Aleluya. O sea, no es el predicador que dice que Dios solo ve lo de adentro y no lo de afuera, está equivocado. Vamos de eso. Si quieren, leamos la Biblia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Oiga lo que dice la Biblia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir? Integridad. Todo. Oro por fuera y por dentro. Ahora, el hecho de que adentro del arca estaban, hermanos, cuidadosamente guardadas, hermanos, las tablas de la ley. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que tener un gran aprecio a la palabra de Dios y de guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí estaban adentro las tablas, el testimonio, la palabra, los 10 mandamientos, las tablas estaban adentro. Estaban bien guardadas, bien protegidas. El pueblo de Dios debe tener aprecio a la palabra de Dios. Y yo le quiero decir una cosa. Hay gente cristiana, evangélica, porque no estamos hablando con otro tipo de gente, que haciendo pasajes de la Biblia sí les gustan y los aceptan y los practican. Pero otros pasajes de la Biblia, eso no hace nada, eso no es nada. ¿Sí o no? El Salmo 91 sí le gusta. Ese sí le gusta, porque como quiere que lo guarde el Señor, que lo proteja. El Salmo 23 también. Ese sí le gusta. Pero cuando dice la Biblia, amarás a tu enemigo, ellas no ponen la cosa de otro modo. Hacer el bien al que te hace mal, a ella no nos gusta. A ella no nos gusta. Yo me recuerdo que yo prediqué un mensaje aquí, titulado bajo el tema El lado difícil del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo a toda tu casa. Fácil. Hazle bien a tu enemigo, es difícil. Alabado sea Jehová. Bendice el nombre del Señor. Dele abrazo a Cristo, mis hermanos. Bendiga el nombre de Dios. ¿Qué actitud debemos de tomar nosotros? Señor, si esto es difícil para mí, ayúdame, Señor, que yo pueda orar, que pueda hacer las cosas conforme a tu palabra. Eso. Dígame otra cosa que es difícil. Porque no nos gusta. Sí, pero una cosa directamente, esto no nos gusta a nosotros. Pedirle perdón a alguien, ayunar, no nos gusta. El Espíritu Santo le dé
o noté qué áreas no nos gusta hacer. Cuando nosotros, hermanos, tenemos que guardar o tenerle aprecio a todo lo que la Biblia nos enseña y guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Eso, la palabra de Dios está bien guardada. Ahora, el hecho de que el arca era el objeto más principal del tabernáculo, significa, mis hermanos, que el cristiano debe de poner la palabra de Dios en su corazón. Porque eso vamos a ver más tarde, que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Hermano, lo que la Biblia dice no lo podemos cuestionar. No podemos cuestionar. Lo que tenemos que hacer es aceptar lo que dice la palabra de Dios. Y algo más. ¿Para qué creen que estaban estas varas? Para llevar el arca. Ahí estaban ¿qué? Las palancas o las varas para transportarla. Ya vamos a ver más allá. Había una tribu, un grupo de sacerdotes encargados directamente. Primero fueron los levitas, después los cuatitos, si no me equivoco, los que llevaban el arca. Ahora, ¿qué simboliza esto o qué significa esto? Que el pueblo de Dios, donde quiera que vaya, debe de llevar esa devoción a Dios y amar al Señor Jesucristo y su palabra. Si viene el templo, esa devoción a Dios, esa entrega a Dios, tiene que tenerla en el templo. Si va a estudiar, pues allá tiene que llevar esa misma devoción, así como se comporta aquí, también allá. Si va a trabajar, también. Si va a otro país, lo mismo. Qué bueno. Aleluya. ¿Cómo es posible que aquí va a ser una cosa en el templo y en la plaza mayor va a ser otra? ¿Cómo es posible que aquí va a ser una cosa y usted pasa las fronteras de nuestro país, se va a Honduras, a Guatemala, o qué, a Nicaragua, a Costa Rica, o se va para Estados Unidos? Aquí nadie ve. Aleluya. Es la misma devoción. Un día mi esposa andaba en Los Ángeles, no sé si fue en una tienda cuando y el hermano así, perdóneme. ¿Sí o no? Una hermana, es que mi hermana, es que aquí empezó, es que mis hijos andaba mal vestida. Bien, hermano, ¿qué le voy a decir ahora? En este tiempo que estamos viviendo, nosotros nos juntamos con cualquierito de cualquier parte del mundo. Si va a Estados Unidos, allá se acaba de ellos, cristiano, y lo conocen. Si va a Europa, si va donde quiera, usted vaya a uno. ¿Cuántas veces he llegado a alguna parte y dice, hermano, y que hermano usted el pastor es para como no, hermano? Ah, te lo bendiga. Lo olvidó. Pero cuando a mí me han dicho gente, hermano Jaime, no me conoce, ¿verdad? No me conoce, ¿verdad? Que la va a conocer, mire, comadre. Dígame, ¿lo he visto así? Ay, yo no lo he visto así. Yo no lo conozco así. Cosas serias de la palabra. Yo solamente le estoy diciendo, hermano, yo le estoy tratando de explicar lo que significa.
complicado. Cualquiera puede decir, es que hermano le gusta darnos duro. Le gusta darnos duro. Yo tratando de explicar el simbolismo del arca. Vuelvo a decir, los romanos decían, la mujer de César debe de ser honesta y debe de también de parecer honesta. Hermano, ya que me acuerdo, si usted leyera acerca de cómo deben de vivir y de presentarse los que son miembros de la realeza de Inglaterra, yo nunca he visto de pantalones a la reina, ¿qué? ¿Cómo se llama la reina? Isabel, ni a las nueras. Y cuando lo hacen las nueras, están criticando lo que dicen. Miren, les enseñan hasta cómo, hay una forma, cómo tienen que vestir, cómo tienen que hablar, comer, sentarse. Esa gente no se va a vestir como le dé la gana. ¿Y usted es de la realeza o no es de la realeza? ¡Aleluya! ¿Somos de la realeza o no somos de la realeza? ¡Somos de la realeza! ¡Somos hijos del rey! Mire, hermano, hay cosas, hermano, que a mí me sorprenden. Esta semana yo estaba leyendo la genealogía que aparece en el libro de Mateo. Le voy a decir esto. Agarra, mis hermanos, parece que comienza con Abraham y comienza la genealogía. Llega a los reyes. Hasta sacar la genealogía de Jesús. Llega con los reyes, y después, como ya no hubieron reyes, que fueron a la deportación, pero la realeza ahí sigue. Hasta llegar a José, yo digo, bueno, si no hubiera habido deportación, a quien le tocaba ser rey en tiempo de Jesús, era José. Es porque el reino se lo quitaron a la línea genealógica. Léalo si quiere usted. Toda la línea va con los reyes, bla, 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 bla. Después, como ya no es un rey, pero sigue la línea. Y la línea llega hasta quién? Hasta José. Y después a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiera habido deportación, o sea, si el reino no se lo hubieran quitado a los judíos en tiempo de Jesús, el rey hubiera sido José. Y Jesús era hijo de un rey. Por eso cuando vinieron aquellos a ver a Jesús, dijeron, ha nacido el rey de los judíos. Y por sangre. Y nosotros somos de la realeza. ¿Por qué? Espiritualmente. La Biblia dice que nosotros, Dios ha constituido un reino de, ¿cómo se llama? Reyes, y la iglesia es con reyes y sacerdotes. Entonces, cuando usted anda en la calle, diga, allá va el sacerdote Alfonso. Aleluya. Allá va la sacerdotisa Mayra. Pero ahora, debemos de comportarnos realmente como somos. Como somos. Aleluya. ¿Te gozas por eso, hermano? Denle alabanza al Señor, hermano. Denle gloria a Dios. Aleluya. Donde quiera debemos de llevar el testimonio, la palabra, esa devoción, ese amor al Señor, donde quiera que nosotros
será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es la tapadera. ¿Va? Esto aquí ve, la tapadera, la tapadera del arca. Esto es la cornisa, la tapadera. Ese es el propiciatorio. Era como una tabla que servía de tapadera del arca. Estaba ajustada según las medidas del huequito, digamos así. Ahora, pero mis hermanos, la cosa es que este propiciatorio estaba hecho de oro fino. Este no llevaba madera. Mire lo que dice la Biblia. Y harás un propiciatorio, estoy leyendo el versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. La tapadera del arca no llevaba madera, estaba hecha de oro fino. Era para cubrir el arca. Ahora, en el propiciatorio era donde el sumo sacerdote entraba, o sea, al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año a hacer expiación. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba con la sangre del sacrificio a derramarla aquí. Mire a dónde, en la tapadera. Allí, mis hermanos, el sumo sacerdote derramaba o rociaba la sangre para hacer expiación. ¿Qué quiere decir la palabra expiación? Quiere decir propiciación o quiere decir redención. El sacerdote, el sumo sacerdote, había ofrecido el sacrificio de un cordero, de un animalito, lo había matado, lo había sacrificado y luego agarraba la sangre y la rociaba ahí. En esa parte la rociaba, lo hacía una vez al año para redimir, o sea, con ese sacrificio estaba pagando el precio de los pecados del pueblo. Aquí en este momento era donde se unían dos cosas: el sacrificio que se llevaba por el pecador, y aquí estaba la Shekinah, la presencia de Dios, o una nube, como dice, haga de caso que una nube como una especie de, de un tornado, aquí estaba. Y venía el sacerdote y ponía aquí la sangre. Allí es donde había un encuentro entre la víctima por el pecador o por el pecado y el encuentro con Dios. A mí me costaba entender esto del Salmo 85:10. Dice la Biblia en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Un encuentro. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dice? La misericordia y la verdad se encontraron. Y después, la misericordia y la verdad se encontraron.
y la justicia y la paz se besaron. Un encuentro, un encuentro, un encuentro, un encuentro. Por eso yo quiero decir esto. Ahora no es el sacrificio de aquellos animalitos. Hoy es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. Con el sacrificio de Jesús, entonces sí hay redención. Entonces sí podemos tener comunión con Dios por medio del sacrificio de Jesús. Vuelvo a presentarlo. El sumo sacerdote llevaba aquí, rociaba la sangre y estaba la Shekinah, la nube. Se encontraba el sacrificio ¿con quién? Con Dios. Por eso, para tener comunión con Dios, solamente se puede obtener por medio del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Cristo es el quien nos lleva a ¿qué? A tener una comunión con Dios. Allí sí se puede encontrarse, de otra manera no. Ahora yo quiero decirle algo. Nosotros en la iglesia del Señor nos hacemos pedazos la mente. ¿Por qué la hermana fulano y por qué fulano se porta tan mal? ¿Por qué mi esposo se porta mal? ¿Por qué mi esposa se porta mal? ¿Por qué mi hijo o mi hija se porta mal? Si no ha tenido un encuentro con Dios, ¿hay razón? ¿Hay razón? Por más que lo regañemos, por más que lo amonestemos, por más que le digamos, no hay nada. Lo único que cambia al ser humano es cuando hay ese encuentro con Dios. Por eso, óigame, no se preocupe, no se aflija por su hijo, por su hija desobediente o por alguien que es desobediente. No se preocupe, solo dígale: Señor, ayúdame, que tenga un encuentro contigo. Eso, Señor. Entonces se va a bajar todo lo malo que tenga. Entonces se va a quitar todo lo malo que tenga. Entonces va a ser una nueva criatura. Entonces va a ser una persona transformada. Solo cuando tenga ese encuentro con Dios. De lo contrario, aunque le den bombazos como le den, no, ahí usted puede. Ahí está ese montón de piedras que caen aquí a 4 kilómetros en la bajada de los Chorros. Caen unas grandes piedras en la carretera que necesitan una gran ¿qué? Una gran descarga de dinamita para volarla, para abrirla. Pero esos son los técnicos que pueden hacer eso. Lo pueden hacer de otra manera. Si me dan una almohada para romperla, me llega Navidad. No la destruyo. Por eso, no se preocupe. Solo dígale: Señor, este es mi hijo, esta es mi hija, este esposo, esta esposa, este hermano, esta hermana, que tenga un encuentro contigo. Que tenga un encuentro contigo. Y tenga cuidado también para orar. Porque si usted le dice: Señor, doblégala, revienta todo lo que está afectando, el Señor le puede dar un buen bombazo y no le va a gustar a usted. ¿A cuánta gente para que se porte bien ha tenido que ir a la cárcel? ¿Cuánta gente para portarse bien y buscar a Dios ha tenido que ir al hospital? ¿Cuánta gente para que se regenere o que tenga un encuentro con Dios ha tenido que tener una enfermedad? ¿Qué?
terminal, que no oímos los testimonios, pues. Hay quien con poquito tiene, pero hay quien quiere un golpe bien fuerte. Nadie puede ser regenerado, ni convertido, ni transformado si no tiene un encuentro con Dios. De lo contrario, está pasando el agua. Está pasando el agua. Nadie puede. Nadie puede. A mí no se me olvida yo oír oraciones. Trata con fulano, Señor. Quebrántalo, Señor. Dios mío, así no, porque me puede pegar muy duro. Me va a doler. No. Yo tengo mucho cuidado para orar. Digo, Señor, Espíritu Santo, obra que cuando oiga un mensaje, cuando oiga una enseñanza, quebrántalo, Señor. Humíllalo como niño. Quebrántalo. Convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién era más duro que yo? Sin embargo, al oír un mensaje de un pastor, caí llorando, de rodillas, arrepentido de pecado, pero arrepentido llorando. Desde ese día soy otro. Aleluya. Un encuentro. Lleve a su hijo a un encuentro. Lleve a su esposo a un encuentro. Lleve a su esposa a un encuentro con Dios. Lleve a un desobediente, a un pecador, a un encuentro con Dios. Que solo en ese encuentro podrá ser regenerado. De lo contrario, nunca. Solo es por medio del sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Podemos dar un aplauso al Señor. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Bueno, a más de eso, versículo 18, dice la Biblia: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y el versículo 19 dice: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Aquí están los querubines. Está uno y aquí está el otro. Y esto era una sola pieza. La tapa era una sola pieza. No podía estar añadido. No podía estar añadido. Era una sola pieza. Y labrados a martillo. Una sola pieza. Ahora, ahí estarán estos 2 querubines. De esto se valen las iglesias idólatras. Diciendo: pero en el arca habían querubines. Pero aquí, porque Dios lo dijo. ¿Y a ellos quiénes ha dicho? Que hagan la imagen de Pedro, de Juan, de Josefa, de la niña María. ¿Quién le ha dicho? Aquí dice Dios, y esto tiene su significado. Aquí Dios. Los querubines, mis hermanos, esto es como los serafines que están alrededor del trono. Isaías 6, capítulo 1, versículo 3. Y los querubines son seres angelicales que protegen y custodian la santidad de Dios. O sea, son como asistentes de la majestad de Dios. No se olvide una cosa, que Moisés hizo todo esto de acuerdo a lo que vio. O sea, esto era una réplica del tabernáculo celestial. Y dice la Biblia, versículo 20: y los querubines extenderán sus alas encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines estaban así, y cubriendo el propiciatorio con las alas y viendo hacia abajo.
Ahí estaban los dos querubines. Los dos querubines con sus alas extendidas. ¿Sabe qué signo dice la Biblia? Que cómo era el rostro de ellos. No dice. Se cree que tenían rostro de niño, pero esa es una suposición. No dice la Biblia. No lo dice. Ahora, pero oiga lo que dice el versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí estaba la nube, la Shekinah, y de allí Dios hablaba. De allí Dios hablaba. Todo lo que Él quería, o todo el mensaje que Dios quería darle a Moisés. Allí Dios hablaba, Dios declaraba. Allí Dios declaraba. Allí estaba la justicia de Dios, Dios hablando. Ahora, no se olvide lo que le dice la Biblia, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, ahora dice la Biblia, nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde tenemos reflejado esto? Aquí, en la Biblia. Ahí Dios hablaba. Hoy nos habla a través de la palabra. Y vale la pena que mencione esto. Pedro dijo, Pedro o Pablo, haced bien en creer en la palabra profética más segura, que es la Biblia. Esta es segura. Las otras maneras son inseguras. La profecía de hoy es insegura. Por eso hay que examinarla. Y hay que ver si lleva edificación, exhortación o consolación. Tres cosas. Después es inseguro. Así hablaba Dios. ¿Dónde? Sobre el propiciatorio. ¿Por qué? Porque allí es donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Usted puede ver que solo por medio de la sangre de Jesús, solo por medio del sacrificio de Jesús, solo por Él, es que tenemos comunión con Él. Por eso a Jesús sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Él es todo. Él es todo. Jesús es todo, su sacrificio. Él es todo. Las otras cosas que hacemos, hermano, ya son obras como cristianos. Pero el Señor es todo. Su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga a todos. En la próxima veremos otros mobiliarios que están o que estaban en el tabernáculo. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Puede darle aplauso. Aleluya. Bendito Dios. Yo quiero invitar al hermano Ricardo y que nos pongamos de pie y cante esa alabanza que dice: con tu sangre. No sé si la puede, hermano. ¿Quién la puede? Con tu sangre